Y mientras quienes lo hicieron me van contando cuáles fueron los problemas por ahí con los que se encontraron. Ok, todavía no vi las respuestas. Tengo 14 votos que fueron no. Yo con este tengo una duda, porque lo entregué el viernes y el cuadrado mágico lo entregué a las 4 de la mañana, de esta mañana. Sí. Y el cuadrado me parece como que lo mandé y no me aparece en la rúbrica de entregas como entregado. Pero sé que lo mandé el viernes. Marcos. Ujú. No, Victoria. No, A no, ver, fui yo. Sí. ¿por qué? Ah, buenísimo. Claro, porque No, ese no hay ejercicio se problema. corrige. Entonces, Sí, tranqui. Era porque como el de la entregué hoy uno a las 4 de la mañana y ya me aparece. Marcos no Dije. durmió. Sí. Te cuento la interna, Marcos no durmió. Entonces estaba al pedo y se puso a marcar cosas en la rúbrica. Cosa que yo no haría a las 4 de la mañana. No puedo dormir, me pongo a ver una película. Ok, gracias. Bueno, tengo 23 respuestas. Ok. 9 que sí, 14 que no, pero me falta gente porque tengo. Vos lo tendrías que haber hecho cuando cursaste conmigo. Bueno, técnicamente yo tampoco. ¿Cómo? 26, 27, 28, 29, 30. Me faltan 6 personas. ¿Dónde están? No votaron. 25. Vamos, no es tan difícil poner un votito ahí. Bueno, ahora yo quiero saber, los que no lo hicieron, porque los que lo hicieron no me dijeron absolutamente nada. Los que no lo hicieron, ¿por qué? No lo llegaron a hacer. No entendieron, no tuvieron tiempo. Yo lo A ver, hice, ¿cómo? yo lo terminé todo en un mail y cuando lo traté de separar en los módulos que pedía, ya ahí empezó a romper y bueno, ahí quedó y Ok, eso, acuérdense, el tema de módulos es una cuestión de organización. Ustedes tienen un ejercicio más allá de los módulos, entréguenlo, porque nosotros vamos a terminar viendo pues, un archivo de funciones, un principales, un archivo de funciones secundarias y un archivo del main. ¿Sí? No, no se detengan en eso. Yo ahora les voy a pasar, lo quiero ver en el recreo, porque ayer estuvimos ahí medio jugando con entornos virtuales con los chicos de la otra comisión. No nos salió, porque nos pusimos en el momento a ver, bueno, a ver qué hacemos para solucionar este problema. Y Catriel, mi ayudante de la otra comisión, se armó un videíto, ¿sí? Se quedó pobre hasta tarde, y con entornos virtuales y armando los paquetes de otra manera, se puede solucionar este problemita, ¿sí? Así que voy a ver el video en el recreo y si está todo ok, yo les paso el video, ¿sí? Como para que puedan organizarse de otra manera. ok, gracias. Vamos a tratar pero que, de vuelta, que el tema de los paquetes no sea una limitación para entregar un ejercicio. Más allá del tema paquetes y módulos. ¿Por qué no lo hicieron? El mío no está terminado. Ok. Hasta el D se llegó. Hasta el F llegaste, pero no por una No, cuestión que no entiendo. hasta el D. Hasta el D, ok.
pero no por una cuestión que no entiendas. No, es tan solo hacer que quede bien el listar los números ingresados, nada más. Ok. Bien, por una cuestión de tiempo. A ver, yo quiero saber eso, por eso les estoy preguntando. Si fue una cuestión de tiempo, si hay algo que no entendieron. ¿Sí? Por eso me estoy tomando este ratito, no para hacer una cacería de brujas, no me interesa. ¿Sí? Yo después agarro, les tomo el parcial, les va bien, les va bien, les va mal, les va mal. ¿Ok? Vamos a tratar de que les vaya bien, por eso me tomo este ratito para volver para atrás, y no agarro y explico directamente ordenamiento. Aún no llego a ese ejercicio. ¿Y por dónde andás, Orlando? Contame. No escribas, cuéntenme, háblenme. Puedo aportar que demanda mucho tiempo ese ejercicio. ¿Este Eh, ejercicio? sí, Ajá, son muchas funciones. Y si no era por la vez pasada, el que hubiese entregado hoy a las 4 de la mañana seguro era este. Y el cuadrado mágico lo hubiese entregado cuando en alguna otra madrugada. ok. Ok, Demanda tiempo. entiendo. Como que, a ver, ¿qué pudo haber pasado? El ejercicio en sí no es tan complejo. A ver, mi apreciación y yo viéndolo como docente, como el que armó el ejercicio. El tema por ahí es que vienen al palo, haciendo, o venimos viendo muchos temas. Entonces puede pasar eso, ¿sí? La cuestión acá es organizarse. Y por ahí, esto lo tiro como consejo, sí, no sé, no me acuerdo que veníamos viendo antes, arrays unidimensionales. No sé, acá hay 6 ejercicios de array e hice 3 y después ya empezamos con el otro ejercicio. Bueno, a ver, si me trabé en este, no me muero en este ejercicio. Digo, bueno, listo, no me salió, marco en mi rúbrica o en mi checklist, no lo hice. Y paso al siguiente. ¿Sí? Son ejercicios que sí, uno se tiene que sentar, pensarlos, como recién estaban hablando con Cristian. Bueno, capaz que si no entiendo cómo, le pregunto a un compañero cómo avanzar, no que me lo dé resuelto, che, Cristian, pasame el ejercicio. Pero, che, no sé, tiene otro nombre. Cande, ¿cómo hiciste este ejercicio? ¿Sí? En ese sentido sí se pueden ayudar, no pasándose código, pero por ahí destrabándose. ¿Sí? Porque les va a pasar en muchas materias que les van a empezar a dar con un caño y los van a llenar, a tosigar de cosas. Mi perspectiva del asunto es, no les estamos dando tantos ejercicios. Fíjense que por ahí son 5 o 6 ejercicios para fijar un tema, que son ejercicios cortitos, y después algún ejercicio integrador. Después pasamos a otro tema y así. Entonces, en algún momento se tienen que poner al día. Pero bueno, vamos a ver, 112. Vamos a hacer así. Vamos a poner menú array. Menú array. Vamos a hacerlo todo acá, y en el main. Y vamos a dividir, como siempre, las funciones principales o las funciones, ¿sí?, de lo que sería el script que voy a ejecutar. Esto de vuelta. Después del recreo vemos ordenamiento. Yo quiero que me ayuden a pensar esto. Dice, realizar un menú de opciones en donde el usuario pueda realizar las siguientes operaciones. A. Pedir el ingreso de 10 números entre -1000 y 1000. B.
mostrar la cantidad de números positivos y negativos. C, mostrar la sumatoria de los números pares. D, informar el mayor de los números impares. E, listar todos los números ingresados. F, listar todos los números pares. G, listar los números de las posiciones impares. H salió. Algunas consideraciones que tienen que ver con módulos y paquetes. A eso no le vamos a dar pelota por ahora. A la parte del menú tampoco, o sea que esta consideración no nos interesa. Todas las opciones deberán ser programadas en funciones. Habrá funciones específicas que hacen una tarea acotada, y acá les doy un ejemplo, y funciones un tanto más generales, por ejemplo, la función que ingresa los números, la función que lista los números, que busca los pares, etc. ¿Cuál va a ser mi estrategia? Primero, plantear las funciones que son más específicas. Si yo tengo que hacer cosas con, o manipular, mejor dicho, vectores, lo más probable, según lo que dice el enunciado, es que con los elementos de los vectores tenga que hacer algo. ¿Sí? ¿Qué sería ese algo? ¿Qué puedo hacer, según lo que dice acá, con los números de los vectores, con los elementos? Ok. Podrían estar guardados en una lista y depende de lo que pida, depende de qué operación hacer. Acordémonos, sí, acordémonos de algo. Cuando pensamos en funciones, no nos interesa desde dónde vienen los datos ni hacia dónde van los retornos de la función. Entonces, sí, yo puedo tener los datos en una lista, puedo tener los datos en una matriz, puedo tener los datos en un diccionario. Pero si estamos hablando de funciones que hacen algo específico con un número, ¿qué deberían recibir esas funciones? ¿Parámetros? Menos Números. genérico. Números. Números. Un número. ¿Sí? Entonces, si yo empiezo a leer esto, ¿qué funciones podríamos empezar a crear que reciban un número? Dice, pedir el ingreso de 10 números enteros. ¿Esto me sirve? Sí, sí. Pero pide 10 números. Sí, Yo hice podría una ser. función que se llama pedir X números y parametricé la entrada de números. Ah, ok. No, pero eso pide 10 números, entonces no hace algo con un número. Hace algo con muchos números. Un Claro, for. sería una Yo estoy función tratando más de que general. pensemos cómo armar esto, cómo armar las específicas. ¿Quién habló? No, yo decía que esa función sería una función general, la de pedir, Ujú, que sería la getIn, por ejemplo. claro. Pero para ahí, o sea, para ese punto no, para el punto A no tenés una específica. No, en realidad ustedes ya las tienen, como decía Cristian, en el módulo de Package input. el package input, porque es pedir un número y validar ese número. Pero esto como enunciado, asumiendo que ya tienen esas funciones, esto como enunciado debería ir en generales. ¿Sí? Yo quiero hacer, seguramente va a salir cualquier cosa, pero vamos a intentarlo. Vamos acá. Por un lado vamos a tener, estas van a ser funciones, ¿sí? Por un lado voy a tener el getInt
Esperen un poco, ahí está. No importa lo que recibe, lo que devuelve, ustedes ya saben, ¿no? Y el getInt va a llamar a validate, ¿no? Eso es lo que habíamos hecho en la clase 3. No me acuerdo si le habíamos puesto así estos nombres, no importa. Ustedes entienden que es la función que pide un entero y la función que valida un entero. ¿Sí? Entre esta función y esta función hay un flujo de datos que va y que viene. ¿Estamos de acuerdo? Estas dos funciones serían específicas. Después dice, mostrar la cantidad de números positivos y negativos. ¿De acá puedo sacar algo? Una función chiquita, específica, que haga algo chiquito, cortito. Sí, Bien. ¿Qué? que Sí, igual para Chris. Pues siempre habla Chris, ahora los mismos. Los demás, ¿dónde están? Yo lo hice por separado, ¿no? Bien, ¿qué hiciste, Es Facu? más o menos el getInt, lo que hice fue modificar la función para que se llame carga secuencial No. getInt. Para. No es lo que pregunté. Estamos hablando acá. En la Dice, segunda, mostrar la cantidad de números positivos y negativos. a ver, Yo de ya acá puedo sacar una función así muy específica que haga algo. sí, yo hice, lo que pasa es que yo lo hice separada. Un ¿Qué número sé yo? Es positivo una y otro función que que hace eso. negativo. Ok, Candé. ¿Cómo, Cristian? Facundo. Que yo la hice por separado. Hice una función que hace, o sea, muestra la cantidad de números positivos y negativos. No, pero para. Perdón, retorna una lista con los números positivos y negativos y después es una Para. pintura. Ya cuando me decís una lista, no estás haciendo algo específico. ¿Cande? Y hacer eso como parámetro, tener un número y verificar si ese número es positivo y en otra función si ese número es negativo. ¿Y por qué hacerlo en dos funciones? Y no una que me diga si es positivo o negativo. Bueno, así también. ¿Bien? Va, yo lo hice separado por eso, pero sí. Pero digamos que el proceso es el mismo. Sí, sí. No sé, preguntar género. Y no vas a hacer una función para preguntar si es masculino, o una función para preguntar si es femenino, o una función para preguntar si es otro. ¿Sí? Es una única función. De acá, yo tengo dos procesos distintos. Uno que es mostrar la cantidad de números positivos, y de esto se puede desprender una función que reciba un número y me diga, che, ¿es positivo o es negativo? Entonces acá podríamos tener, no sé, vamos a ponerla así, determinar signo. Y me quedo medio... Y... Va, tan chiquito no. Ahí. Determinar signo. Después vemos desde dónde la llamamos, si la vamos a reutilizar, no la vamos a reutilizar. Fíjense, por ahora vamos desarmando el programa en partes chiquitas. Después dice, mostrar la sumatoria de los números pares. De vuelta, para mostrar la sumatoria tengo que recorrer todos los números. No es una función muy específica. Pero de este enunciado, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer como específico? Que muestre que sea un número par. Que muestre, O sea, que verifique si es un número par ese o no.
bien, que verifique la paridad. Y fíjense una cosa, si yo vengo acá, también el requerimiento pide que haga algo con números, pero impares. O sea, yo tengo que saber si el número, un número, dentro de la lista es impar. Y acá también, todos los números pares. Y acá también, todos los números impares. O todas las posiciones impares. Entonces, esta función que recibe un entero, ahora vamos a ver qué recibe, también la voy a reutilizar un montón. Entonces acá ponemos determinar paridad. Ahí pensamos en las cosas chiquitas que tiene que hacer nuestro programa. Pedir un número, validar ese número, retornar ese número, después vemos para qué lo usamos. Después una función que reciba un número y me diga si es positivo o negativo. Y después una función que reciba un número y que me determine si es par o impar. Estas son las funciones, o por lo menos estas dos, son las que tienen que estar en específicas. Ahora, ¿qué pasa? Hacer esto. Así estamos más cómodos. Y podemos garabatear. Esto lo vamos a traer para acá. Y esto lo vamos a traer un poquito más para acá. Ahora tenemos que ir a la parte de las funciones que son un poco más complejas. ¿Por qué? Y bueno, porque ya no están manipulando un número. Van a manipular muchos números. Que son las funciones que van a manipular listas. Entonces, si tengo el primer requerimiento, ¿no? Que es pedir el ingreso de 10 números enteros entre menos 1000 y 1000, esta función particularmente va a llamar a estas dos funciones. Voy a tener una función por acá. Lo voy a poner así medio ovaladito. Que se llame, no sé, cargar lista. Cargar lista se va a ocupar de llamar a getInt. ¿Cuántas veces va a llamar cargar lista a getInt? 10 veces. 10 veces, porque me pide 10 números. ¿Sí? Vamos pensando en los retornos, en los ingresos y esas cuestiones. Según cómo hayan hecho estas dos funciones, y bueno, por ahí getInt a validate le pasa un número, vamos a poner los parámetros así, o sea, le paso un entero, y validate me devuelve true o false para determinar si está validado o no. ¿Sí? Entonces devuelve un bool. Ese sería como el ideal. Si ustedes lo hicieron distinto, está perfecto, no importa. Yo les planteo esto en base a cómo yo me lo imaginaría. Cargar lista. Ahora, ¿qué le pasa a getInt? ¿Qué parámetros necesita getInt para poder pedir un número, validarlo y etcétera, etcétera, etcétera? ¿Estamos de acuerdo que acá esto tiene que devolver un entero? Debería. Debería. Bien, por si le estoy pidiendo un entero, me tiene que dar un entero. Bueno, ¿y acá qué le podríamos pasar? Por ejemplo, porque hay un montón de cosas que le podríamos pasar.
Profe, una consulta. Sí, Si la consigna me dice que sean números enteros, solo lo valido para números enteros, ni para negativos, ni para flotantes, solo para... ¿Me pego a la consigna? pero los números enteros son negativos también. Ah, entonces, bueno, entonces sí tendría que valerlo para negativos. Y acá por eso dice entre menos 1000 y 1000. Ah, pero para flotantes sería necesario, Dice enteros. pero si se llega a romper, Bueno, pero por eso, dice enteros. ok. Bien. ¿Qué podría recibir getInt? ¿O qué recibe getInt? Ustedes lo saben si ya hicieron la función. Un mensaje, mensaje de error, máximo, mínimo, intento. Exacto. Los parámetros que necesitamos en getInt para poder laburar. Los mensajes, el mensaje de error, el mensaje pidiendo el número, el máximo, el mínimo. ¿Sí? Entonces acá, los mensajes, el máximo, lo vamos a poner así para hacerlo explícito, el mínimo, etc. El ejercicio 2 dice, mostrar la cantidad de números positivos y negativos. Mostrar la cantidad de números positivos y negativos. Entonces voy a tener otra función que va a ser contar la cantidad. ¿Sí? Ahora vemos desde dónde llamamos todo esto, porque hasta ahora estamos planteando la función. ¿Esto va a mostrar o va a contar? ¿Qué les parece? ¿Qué me conviene hacer? Una sola cosa, o mostrar, o que te cuente. Hacer las funciones por separado. Bien. Entonces, lo que podemos plantear es una función que cuente, porque después yo podría querer mostrarlo o hacer cualquier otra cosa. Bien, entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo le ponemos esta función? Contar en matriz. ¿Contar? Sí. Si no querés contar nada más. Sí, pero ¿contar en qué? No entendí, Victoria. Ah, en la matriz. Pero no es una matriz. Bueno, en la lista, perdón. La lista. Me confundí. Bien, entonces, contar signo. Ponele. Acá podríamos hacer dos cosas, contar positivos por un lado, contar negativos por el otro, pero sería tener dos funciones muy parecidas. Entonces, podríamos hacerlo en una sola función y después vemos qué retornamos. Acuérdense que los tipos de datos acá en Python son más flexibles. Entonces, podríamos retornar un vector o podríamos retornar dos valores, ¿sí? Como si fueran una tupla, todavía no lo vimos, ¿sí? Pero ahora vemos cómo lo resolvemos y si nos conviene hacer otra cosa. Pero vamos a plantear así, contar signo. ¿A quién va a llamar esta función contar signo? A determinar signo, ¿no? A determinar signo. Entonces, esta función le va a pasar a determinar signo un número y esta función me va a devolver, porque esto ya lo hicimos en realidad, esta función particularmente la habíamos hecho, y bueno, me puede devolver un booleano, si es positivo o no. Entonces, le paso un entero y esta función me devuelve un booleano.
Y ahí conté. Después vemos esto para dónde va. ¿Sí? Podemos dejar, bueno, esto desde algún lado va a ser llamado y esto desde algún lado va a ser llamado. ¿Sí? Después dice mostrar la sumatoria de los números pares. Mostrar la sumatoria de los números pares. Voy a hacer una función que muestre de vuelta. ¿Me conviene? ¿No convendría hacer un acumulador? Sí. Entonces, voy a mostrar. Estoy pensando en los nombres de las funciones. ¿Cómo le pongo a esta función? Contar pares. Contar, Pares o números pares. pero no estoy contando. Y pero primero podrías hacer una función que lo que haga es contar. ¿Pero para qué Porque, contar, Cris? porque Sumar, es- sumar pares. perdón, sumar, estaba leyendo. Sumar pares. Estaba leyendo cualquier cosa. Ya me di cuenta. Tengo sueño. Bueno, acá, sumar pares. De vuelta, esta función le va a ir a preguntar a determinar paridad si el número que estoy iterando, fíjense, estas funciones lo que van a hacer es un for y van a recorrer la lista. ¿Qué lista? Y bueno, la que recibe por parámetro de algún lado. Después vemos si devuelve o no devuelve nada. Pero estamos analizando el flujo de datos, desde lo más específico a lo más general. Entonces, sumar pares. Llamo a determinar paridad y determinar paridad le cuenta a sumar pares si el valor es par o no. Entonces acá, ¿qué le paso? Un entero y esto me responde con un booleano. Si vamos al próximo requerimiento, me dice informar el mayor de los números impares. O sea que, de vuelta, tengo que recorrer, buscar el mayor, pero también tengo que preguntar si es impar. Entonces, esta otra función la vamos a definir acá. ¿Qué va a hacer? Va a buscar el máximo impar. Entonces, buscar máximo impar. Va a recorrer los números y en algún momento le va a preguntar, che, bueno, ¿este número es par o impar? Entonces, Tuki le pregunta a este, le pasa el número y este le contesta. Nos queda listar todos los números ingresados. Acá tenemos que llamar a alguna de estas funciones. Creo que no. Los demás, ¿qué opinan? Pues Fran dijo creo. No lo vi muy convencido. Pero los demás, ¿qué dicen? ¿Podés subir un momento, Gel, la pantalla?
con las funciones que tenés para listar todos los números ingresados, que sería mostrarlos, ¿no? Mm, Sí, pero quiero que, a ver, Fran, quiero que ese análisis lo hagan tus compañeros también, porque si no, siempre son los mismos. Y estoy haciendo esto justamente para los que no entienden. Entro Entonces, feliz, los me que voy no triste. entienden deberían estar preguntando. La verdad que es muy difícil, chicos, ¿eh? Son siempre las mismas voces. Yo no estaba contestando por eso. ¿Cómo? Yo no estaba contestando por eso. ¿Por qué? Para que no seamos siempre los mismos. Pues sí, ya sé, pero me frustra, en serio, ¿eh? Me frustra. ¿Puleta? ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Puleta? Dale, puleta. Ay, no te entiendo. ¿Hay que preguntó, profe? No, no había escuchado. Ah, gracias, Pastrana. ¿Cómo anda? Bien. Ah, ruleta. Sí, sí, ruleta. Listar todos los números ingresados. ¿Tiene relación con alguna de todas las funciones chiquititas que hicimos acá? Mm, diría que no. No, si es mostrar números. Entonces, acá, Tuki, listar números. Y nada más. Ahora, y esto obviamente va a tener a alguien que lo llame. Pero de acá no debería explotar esto en nada más chiquito. ¿Sí? Porque es solamente recibir la lista y mostrarla. Ahora, ¿qué pasa con el siguiente? Que dice listar todos los números pares. Perdón, esto era esto. Vamos con este. Dice listar todos los números pares. La función va a ser parecida a esta, pero tengo que llamar a esta función determinar paridad. Entonces, acá vamos a tener la función listar números pares y esta función va a llamar a determinar paridad. Le va a pasar un número, esto le va a decir si es par o no, y después la determinación la toma a listar números pares y muestra o no muestra el resultado. Entonces esto recibe un entero y devuelve un booleano. Y después, la última función dice listar los números de las posiciones impares. Por lo tanto, voy a tener otra función acá que va a ser listar no los números, sino las posiciones. Listar los números sí, pero de las posiciones impares. Vamos a ponerle así. Bueno, necesita saber si el número es par o no. Fíjense que el núcleo de todo está acá ahora. Está a propósito. Esto es para que vean así muy, muy burdamente lo que es la reutilización. Todas estas funciones necesitan de esta para hacer algo. ¿Qué hace esto? Y bueno, nada más se fija si
Ger, El número en módulo de 2 tiene resto, ¿no? ¿Cómo, Cristian? no quería consultarte. Entonces, lo que determina es lo que sí es específico o no es justamente. O sea, la general llama a otra función, ¿no? Se sirve de otra función. Sí, sí, pero a ver, más allá de Eso lo me general, cuesta todavía entender esa idea. pero es que, a ver, era una forma de organizarlo nada más, Ah, para que ustedes se den cuenta que hay funciones que hacen una boludez sí. y hay funciones que con esa boludez necesitan hacer algo un poco más grande. Yo cuando arranqué el tema de funciones, esto recibe un entero, devuelvo un booleano. Les dije, bueno, las funciones hacen algo acotado, bien definido, tienen una responsabilidad. Pero después en esa responsabilidad hay funciones que hacen cosas muy chiquitas, una pavada como recibir un número y decir verdadero o falso según un criterio, y hay funciones que son un poquito más complejas y que por ahí no las puedo explotar en otras funciones. O quizás sí. Acá, sumar pares, ¿qué va a haber ahí adentro? Un for que va a recorrer una lista y después va a llamar a determinar paridad. Y no hace más que eso. Y me devuelve un resultado. Ahora analizamos los retornos. Pero lo de específica o general es una clasificación que hicimos ahora como para decir, bueno, che, esto hace algo con un numerito y esto hace algo con un vector. O sea que por ahí puede ser dentro de un contexto de un programa más grande, ¿no? O sea, determinar la especificidad Sí, o no obvio, de una función. sí. Vamos a correr esto un poquito y esto. Estas funciones también van a tener parámetros. Todo esto lo vamos a llamar desde el main. Después el main que se ocupe de decir qué hace, ¿no? Pero supongamos que esto es el main. Vamos a poner acá. Main. Entonces, desde el main, analicemos qué debería recibir y devolver cada función. ¿Sí? Por ahí hay funciones que no reciben nada o funciones que no devuelven nada. Acuérdense que eso requiere por ahí un poquito más de análisis. Tuki. Tuki. Ahí está. Ah, era más largo el mail, pero estamos. Vamos a extenderlo un poquito, pues si no nos va a quedar ahí. Yo les dije que esto podía salir mal, ¿no? Pero bueno, se entiende. Esto también es el mail. Entonces esto acá, Tuki, recibe algo o no, devuelve algo o no. Y esto también. Recibe algo y devuelve. Cargar lista. ¿Necesita parámetros? ¿Podríamos Sí, pasarle algo? no, no recibe la lista, una lista vacía y la cargas. Bueno, ahí eso puede ser. Me gusta. Acuérdense que las listas son mutables, entonces yo acá tranquilamente podría pasarle a la función una lista vacía y decirle, che, cárgala. O, como en Python, las listas se pueden devolver, ¿sí? Cosa que no sucede, por ejemplo, en C.
Un vector no se puede retornar. Tenemos que trabajar con un concepto un poco más a bajo nivel, que es el de punteros. Bueno, entonces no me queda otra que mandar la lista como parámetro. ¿Sí? Entonces, acá podrían jugar con eso. Pasan la lista vacía y la cargan, o devuelven la lista cargada. Que esta función se encargue de crear la lista y devolverla. También va a depender del tipo de carga, porque si yo voy a hacer una carga aleatoria, capaz que esta función, que en realidad pide explícitamente 10 números entre menos 1000 y 1000, ¿no? Pero si estamos haciendo otro tipo de carga en donde yo voy a cargar números hasta que el usuario quiera, capaz que esta función la vuelvo a llamar, porque cargué 3 y después quiero cargar 2 más. Entonces ahí me conviene pasar la lista. Si no, no. Entonces devuelvo la lista. Entonces acá podríamos definir esto. Recibo la lista o devuelvo la lista. Acá la lista va a estar vacía y que la función la cargue, no necesito devolverla, o no paso esto y devuelvo la lista cargada. Sí, lo que puedo hacer también acá, como para hacer que esta función sea más reutilizable, es pasar la cantidad de elementos que quiero cargar. Entonces puedo pasar la lista más un entero, que sea el size, el tamaño de la lista. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien. Contar signo. ¿Qué recibe y qué devuelve? Recibe un número y devuelve ya el entero si es positivo o negativo. Ok. ¿Y por qué no? Si dice contar signo, ¿yo qué necesito saber? La cantidad que ingresaste. Entonces, ¿qué necesita la función para poder operar? Si yo quiero hacer papas fritas, a la freidora le tengo que meter papas crudas. Y la freidora me va a devolver papas fritas. Si acá tengo que contar números, ¿qué necesito? La lista de números. ¿La lista? La lista. Esto va a recibir la lista. La función va a recorrer la lista, le va a preguntar a determinar signo si es positivo o negativo. ¿Y acá qué va a devolver contar signo? Devolvía los positivos y los negativos en este caso, ¿no? Claro, bueno, acá esta función la podríamos pensar de una manera más genérica y llamarla 2 veces, ¿sí? O que la función se llame una vez y me devuelva 2 valores. Entonces acá yo podría devolver una lista también de 2 elementos. Vamos a ponerlo acá chiquitito. Esto va a ser el contador de positivos y esto va a ser el contador de negativos. Entonces después en el main digo, bueno, en la posición 1 tengo la cantidad de positivos y en la posición 2 tengo, perdón, en la posición 0 tengo la cantidad de positivos y en la posición 1 tengo la cantidad de negativos. O busca la manera de hacerlo que devuelva un escalar, un solo número, y llaman a la función 2 veces. ¿Ok? Ok. Bueno. Sumar pares. ¿Qué necesita? La lista.
la lista. La lista. Todas estas funciones por lo general van a necesitar la lista para hacer algo con esa lista. Después lo que va a variar es, bueno, ¿con qué acompaño la lista? Si le mando algo más a la función porque necesita algo más. ¿Sí? ¿Y qué devuelve esa función? Bueno, puede devolver una lista, puede devolver un número entero, puede devolver un booleano, puede no devolver nada y solamente mostrar. Después nosotros sabemos que al hacer las validaciones, las verificaciones de tipo, bueno, las funciones que no devuelven nada van a terminar devolviendo algo. Eso lo vimos. ¿Sí? Bueno, sumar pares, ¿qué va a devolver? Un int devolvería. Un entero, muy bien. Que es la suma de todos los pares. Buscar máximo impar. ¿Qué recibe? La lista también. La lista también. Muy bien. ¿Y qué va a devolver? Un entero. Un entero. ¿Qué representa ese entero? El máximo impar. El máximo impar. Lo que estoy buscando. Después veo en el main si lo muestro, lo guardo en un archivo. ¿Qué quiero hacer con esto? Lo mismo con la suma, lo mismo con este vector. No lo muestro acá adentro. Lo devuelvo. Que lo busque y lo devuelva. Bueno, y adivinen. Listar números pares. ¿Qué recibe? Perdón, acá. Listar números. ¿Qué recibe? La lista. La lista. ¿Devuelve algo? ¿Otra lista La volvería? lista. Sí. No, no devuelve nada. No devuelve nada. ¿Por qué devolvería una lista? No haría falta porque se supone que la función muestra la lista y ya. Va a mostrar la lista. Después el retorno, a ver, a priori nosotros lo podemos pensar como que no devuelve nada. Pero después, cuando analizan qué recibe la función y dicen, bueno, pero por ahí esto no es una lista y es cualquier otra cosa, que la función retorne que no pudo mostrar. ¿Sí? ¿Eso se acuerdan que lo vimos? Hicimos esta analogía con la policía aeroportuaria. ¿Sí? Entonces, bueno, este non después se va a convertir en otra cosa. Listar números pares. Ya habla de listar. ¿Qué recibe? ¿Qué devuelve? La lista recibe. Recibe la lista. ¿Devuelve algo? No. ¿No devuelve la lista con los números pares? Pero yo quiero listar, no quiero guardar en otra lista los números pares. Ah, ok. Pues vamos a mostrar los pares. Solo vas a mostrarlos. Y acá lo mismo. Listar números de la posición impar. Bueno, recibo la lista y no devuelvo nada. Es un listado. Entonces, cuando a uno le piden ejercicios en donde hay muchas funciones para hacer, porque hay muchas cosas para hacer, tenemos que hacer este desglose, tenemos que entender qué hacen nuestras funciones, qué responsabilidad tienen las funciones, qué funciones se van a comunicar con qué funciones. A veces esas cosas las vamos
un poco descubriendo a medida que lo vamos haciendo, ¿no? Pero tenemos que analizar de esta manera, hacer un diagramita. Esto es un diagrama de flujo, por ahí no es muy formal, ¿no? Pero es una herramienta. Un diagrama de flujo de datos, ¿no? Un diagrama de flujos es otra herramienta para implementar esto, por ejemplo. Entonces, si no hacemos esto, difícilmente entendamos cuáles son los procesos o qué cosa se tiene que comunicar con qué cosa. Después, cómo implementamos esto acá adentro tiene que ver con, bueno, qué nivel de entendimiento tienen sobre los vectores, sobre las listas. ¿Sí? Podemos hacer, no sé, vamos a hacer esto. El de cargar ya ustedes lo deberían saber hacer. ¿Sí? Pero vamos a asumir que la lista ya está cargada y que vamos a contar cuántos positivos y cuántos negativos tenemos. ¿Cómo arrancamos? ¿Por qué función arrancamos? ¿Programo el main? ¿Programo la función de nivel general o la específica? General los arrancaría yo. ¿Cómo? Que arrancaría por las generales. Por las generales. Ok. ¿Por qué? Porque son las que hacen las cosas más básicas. Claro. Igual yo arranqué primero, hice la vista del menú. Sí, el menú no lo vamos a hacer. Ok, y después me pasé directamente con los generales. Ok. Pero ¿no te conviene arrancar al revés por las específicas? Si vos ya identificaste que hay cosas después de este análisis, ¿no? Vos ya identificaste que hay cosas mucho más específicas que contar según el signo, que es determinar el signo. Entonces yo arrancaría por ahí por estas funciones. Y después vengo acá. A ver, ¿esto es ascendente o descendente? Según como lo plantee uno y en el momento uno empieza a programar y a veces no hace este desglose. ¿Sí? Esto fue una actividad que hicimos específicamente para poder entender qué había que hacer. ¿Sí? Detectamos patrones y vimos cómo podíamos dividir el código. Entonces, si yo ya hice ese laburo, capaz que me conviene empezar por acá abajo. Determinar signo. Pucha. Determinar signo, dijimos que... Vamos a ponerlo así. Ahí está. Se ve mejor. Dijimos que recibo un entero y devuelvo un booleano. ¿Qué me ayuda a armar esta función? Ya tenemos problema para armar esta función. Estamos al horno, ¿eh? ¿Cómo la armo? ¿De parámetro recibe número? Como parámetro recibe un número. ¿Y qué devuelve? Número booleano. Bull. Bull. Bien. ¿Y qué hace? Y no sería. Podemos poner un if si es positivo. Bueno. ¿Y Pastrana, que había hablado? No, José, iba a decir eso, o sea, podemos verificar que el número sea positivo si es mayor a 0 con una condición, ¿no? Bueno, sí. Un número es mayor a 0. ¿Qué hago? Ahí depende de cada uno lo que quiera hacer. Si
le ponemos que es positivo, pasamos un true. ¿Y qué hago? Está bien. Definimos. Si es positivo, devuelve true. Si es negativo, devuelve false. ¿Qué hago acá? Retorno igual true. ¿Retorno qué es? Tipo lo que va a retornar. Ok, Yo digo es para poder positivo. cambiar el valor del retorno. Ok, tendría que tener una variable en la que guarde, ¿sí?, el retorno de la función. Pongo un return acá, así. No, 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 no. No, no, no. 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 Bien. Entonces, ya la variable le voy a poner así, es positivo. Claro. Igual, true. Y si no, Else es positivo igual false. pero si es 0, Ah, bueno, podés poner el if, un número. ajá. El if, un número Menor que 0. menor que 0, Es positivo igual a false. es positivo igual a false. Y si es 0, 0 es positivo o no. no. Ah, ¿no? No, 0. 0 es neutro. Ah. ¿En serio? Ah, ¿Cómo, Ro? que no sabía y yo lo puse como positivo el 0. No, en términos de ponerle sumar, si vos estuvieras acumulando, no pasa nada. El tema es que si estás calculando un promedio, te va a sumar 0, pero te va a contar el 0. Y el 0 es neutro, no es ni positivo ni negativo. Y pone un else y es positivo igual a un string. Que ¿Y diga qué que es 0. tenemos acá para no tener que hacer esa porquería del string? Que a veces es natural querer hacerlo. ¿Qué hacemos? No, no sé. ¿Un Si no else? es true, no es false, ¿qué puedo devolver? ¿Qué otro Un tipo de non. dato tengo? None. Necesito poner el else acá y hacer es positivo igual a none. No hace falta. ¿Qué hago? Se puede poner es Else. positivo igual non arriba de todo. Para obviar este else, declaro la variable acá o inicializo la variable acá por default, es positivo, está en none, hasta que se demuestre lo contrario. Si se cumple esto, este none se pisa con true. Si se cumple esto, este none se pisa con false. Si no se cumple nada, que devuelve la función none. ¿A esto qué le falta? Bueno, le falta documentación. Todas las funciones tienen que estar documentadas. Bueno, tengo esto. Ahora quiero contar signo. Asumamos que tenemos una lista acá. Con números. Lo arregló. Acá. Y yo quiero contar los positivos y contar los negativos. ¿Qué haría?
¿Qué debería hacer? Y contadores. Y cuando sea positivo, le sumas 1 y después mostrás la cantidad de positivos. Y cuando es Ujú. negativo, más 1 a los negativos. Y después ¿Dónde? la cantidad. ¿Pero dónde? En determinar signo. O- no. Ah, no, ¿estás solo con los pares o para todos? No, estoy acá. Contar signo. Estoy en esta partecita acá del flujo. Yo ya implementé esto. Claro, no, en la función contar signos sería. Ok, tengo que hacer otra función. Def contar signo. ¿Qué recibe entonces la función? La lista. La lista. Lista números. Vamos a poner. ¿Qué devuelve? Bueno, devuelve una lista. Ahora vamos a ver cómo la implementamos. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Ordenemos un poco lo que decía Saltron. Y no tendría que recorrer esa lista que recibo. Bien, recibo una lista, tengo que preguntar por las cosas que están dentro de una lista, tengo que tener una estructura repetitiva, tengo que recorrerla. Entonces, for i in range de qué cosa. El len El len de la lista. El len de la lista. ¿Qué hago? Tendrías que usar la función de determinar signo. Ok. ¿Cómo? Y llamándola en el for. Ok. Signo igual. Determinar signo. ¿Y qué le pasa? De la lista de números, la posición I. La lista de números en la posición i. ¿Y ahora qué hago? Un contador. ¿Y qué hago con ese contador? Le sumo 1. Pero contador. Pero no. Sí. En realidad depende Sí. de lo que te devuelva determinar signo, ¿no? Claro. Tengo que evaluar. Condicionar. Y y lista de números en posición I es, no sé cómo habíamos puesto, es true o false. Chicos, está acá. Acá está la función. Ah. Borro esto para que no distraiga. Oh. Sí, o sea, no habría que hacer de vuelta un if, de vuelta todo lo mismo que hicimos arriba, solo que preguntar si... ¿Mm? Y sí, porque en realidad tengo que preguntar por las dos cosas. No. Claro, ¿Sí? creo que hay que preguntar nomás si es falso, si es true o si es... Exacto. No. Entonces, podemos hacer un match, podemos hacer un if. Es lo mismo. If signo es igual a true, significa que es positivo. Entonces, ¿qué hago? Y un contador. Ahora sí. ¿Así?
igual tenemos que inicializar el contador, ¿no? Arriba, sí, hay que inicializarlo. Sí, pues si no está creado, no puedo contar. Y uno para negativo. Contador. Positivos igual a 0. Y uno para negativos. Sí. Bien. ¿Y ahora? Y un else, ¿no? Con contador negativo. Si no es true, puede ser false o non. Un elif debería ir. Claro, un elif. Otro elif. A ver, sí, va a ser muy parecido a esto. Entonces, el if, signo, es igual a false, significa que es negativo. Entonces, contador negativos más igual a 1. Esto después se puede mejorar, podemos hacer otras cosas, pero lo estamos resolviendo en base a la lógica que planteamos. Ahora, cuando termino de iterar, yo ya voy a tener estos dos contadores cargados. Según si contó o no contó, ¿no? Pero dijimos que la función devolvía Una lista. Ujú. A ver, puedo hacer esto. Return, contador positivos, coma, contador negativos. No sería una lista. Fíjense, si yo llamo acá, contar signo, me dice que devuelve una tupla. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Puedo hacer esto, o si lo hacemos en algo que entendamos ahora, no el concepto de tupla, ¿cómo hago para pasar estos dos contadores a una lista? Esto es propio de Python, ojo. ¿Cómo paso esos contadores a una lista? ¿Los concatenás? ¿Qué es concatenar? Primero habría que crear una lista, ¿no? Claro, primero creas la lista. Mm. Y luego asignas a la posición 0 de la lista un contador, el valor del contador. Posición 1 de la lista, el otro valor del contador, Bueno, negativo. podemos hacerlo así. Lista resultado igual a una lista. Y acá le paso contador positivo, contador negativo. Y acá que retorne la lista de resultados. Tengo una preguntita, Dígame. porque claramente yo no lo hice así, tan lindo y prolijo y demás. Pero cuando empezamos a hacer esto, empecé a hacer esto y como que hay alguna manera de, por ejemplo, parametrizar un valor que retorne o guardar positivos o guardar negativos. Entonces ya cuando llamás a la función te da o los positivos o los negativos. Entiendo por ahí la intención de lo que estás preguntando, pero no sé si te estoy cazando bien. Como que, no sé, ponerle un valor parametrizado que sea positivo o negativo. ¿Y en un string?
pero no lo puedo pensar cómo hacerlo. Bueno, ahora vemos. Ahora vemos. Meta. Vamos a llamar a la función. ¿Sí? Yo ya tengo esta lista. Esto en el contexto de un menú de opciones, bueno, eso es otra cosa. ¿No? Pero si no tengo esto primero, no puedo hacer el menú. O sea, ¿qué me sirve hacer un menú si las funciones son un desastre? No andan, no funcionan. Entonces, contar signo recibe la lista. Entonces le tengo que pasar la lista de números. ¿Y qué devuelve? Devuelve otra lista con el resultado. Ahora, ¿qué pasa? Esta variable es una lista. Por lo tanto, tendría que mostrarla. Esto si quiero resumir toda la función en una sola cosa. Ahora podemos plantear lo que dice Victoria, que es, bueno, pero pará, yo no quiero que me devuelva dos valores, quiero que me devuelva o la cantidad de positivos o la cantidad de negativos. Entonces ahora vemos cómo lo podemos llevar a eso, porque era la otra opción. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije acá? Bueno, que devuelvo una lista con los dos contadores o llamo a esta función dos veces. Pero ahí es donde vamos a tener que pasar este parámetro extra que dice Victoria. Acá después es fácil, print. La cantidad de positivos es resultado. ¿Y qué pongo acá? ¿Qué es resultado? 0. En 0. Bien, en la posición 0 yo asumo que la posición 0 son los positivos. Y después lo mismo con los negativos. ¿Para qué copié, no? Guardamos, ejecutamos. Me dice, hay 8 positivos, 5 negativos. 1, 2, 3, 4, 5 negativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 positivos. Si ahora vamos por el otro win, tenemos que hacer un par de modificaciones acá. Esta función va a seguir siendo igual. Vamos a plantear el otro posible escenario. Esta función va a seguir siendo... Opa. Pronto. Yo, Ger, desde que enseñaste el uso de regiones me volví loco usándolas. ¿Te volviste loco en el buen sentido o en el mal Y en el sentido? buen sentido, cada cosa que tengo, región, 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 región enunciado, región esto, región validación. Está bien. Bueno, la otra opción. Esta función va a quedar. Ahora, tenemos que modificar esta otra función, que en vez de que devuelva una lista, devuelva un número. Y me va a devolver o la suma de la cantidad de positivos o la cantidad de negativos. Ahora, ¿qué modificación tenemos que hacer? Seguro tenés que poner otro dato parametrizado. Ok. Bueno, supongamos que acá yo paso signo. ¿No? ¿Qué estoy buscando? Y esto va a ser un string. ¿No vas a tener problemas con el signo de adentro? ¿Por qué? No, no sé, pregunto. Porque ya tenés una variable ahí que se llama signo.
Ah, tenés razón, perdón. Sí. Sí, porque en realidad esto lo podríamos llamar acá, ¿no? Pero me conviene hacerlo así. Acá vamos a poner, no sé, opción. Opción va a tener el valor positivo o el valor negativo. Ahí pones un condicional. Haces en vez de lista resultado, contador resultado, if opción tanto, guardás el contador positivo, sino el de negativo, ¿no? Bueno, para, vamos a ver de acá qué usamos. Yo puedo hacer un match, ¿no? Entonces, ¿qué es un if? Es lo mismo. Entonces, acá, match. Opción. En el caso de que opción sea positivo, algo va a pasar. Y en el caso de que sea negativo, algo va a pasar. Ahora tenemos que determinar qué va a pasar. Como va a ser o positivo o negativo, yo voy a tener un solo contador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea es llamar a esta función dos veces. Una para que me cuente los positivos, una para que me cuente los negativos. Podríamos hacer también para ceros. No lo pide, pero podríamos analizar el caso. ¿Sí? Vamos a hacerlo primero para estos dos. Entonces voy a tener un solo contador. ¿Y ahora qué hago? Que salga como salga, ¿eh? Después vemos qué podemos hacer, cómo la podemos mejorar. Y pondría el contador dentro de los dos casos. Y está bien. Pero antes, no perdamos el foco. Acá primero para contar hay que recorrer. Y mientras recorro tengo que preguntar a la función específica. ¿No? Claro, no hay que hacer el for. El for. El for que tenemos abajo, ¿no es el mismo? Claro. Por inRange. Del len de la lista. Por cada número. Si la opción es positivo, a mí me interesa saber solamente... Ah, ok. Marcos, que se está escribiendo. Por cada número, yo necesito saber si estoy buscando los positivos o los negativos. Si es positivo, acá, a mí me interesa preguntarle a la función determinar signo si es positivo. Porque voy a contar en los positivos. ¿O no? Díganme ustedes, a ver. Sí. Tenemos- no, si era true, el número era positivo. Ok, bueno, entonces vamos a tirar código. A ver, sí. Determinar signo del número en cuestión. O sea, lista de números en posición I. A mí me interesa acá que sea true o que sea false. Que sea true. Porque si es true es positivo. ¿Qué hago acá? Profe,
Sí. ¿No pasa nada si pone el igual true dentro del paréntesis de la función determinar signo? Y pará, porque yo me confundí acá. No vi el paréntesis. Ahí está. No estaba bien. Bueno, y si pasa esto, ¿qué hago? Y el contador tendría que sumar 1. Bien. Contador más igual 1. Y ahora, ahí cambiamos totalmente la perspectiva de lo que hicimos antes. Es otro algoritmo. Después vemos cuál de los dos nos conviene. Podemos analizarlo. Y ahora lo mismo para el de abajo, para el negativo. Claro, Luego tal si vez es false. negativo, yo tengo que preguntar, bueno, si determinar signo del número en cuestión me devolvió false, significa que es negativo. Entonces, el contador lo voy a poner o lo voy a incrementar. Bien. Todo esto que está acá abajo ya no me sirve. ¿Qué devuelvo? El contador. El contador. Entonces, ¿qué pasaría acá? Yo antes llamé a la función una vez y la función, en esa única vez que yo la llamé, me devolvió dos cosas. O sea, una lista, una única variable, con dos elementos. Eso es válido. Ahora, acá, yo estoy haciendo que la función sea más específica, porque le digo, bueno, che, mira, en una circunstancia X yo te voy a llamar y te voy a decir qué estoy buscando. Entonces vos recorres los números. En el caso de que yo esté buscando positivos, función, vos tenés que llamar a la función determinar signo y preguntarle si es positivo. Si es positivo, el contador lo incrementás en 1. ¿Sí? En la misma llamada función, la función va a entrar acá y va a entrar acá en algún número. No, porque ya lo pusiste como opción. Claro, a O sea, ver, o positivo o negativo. o es positivo o es negativo. Entonces, si yo acá paso positivo, para los n números que tenga acá, siempre va a entrar acá en este caso. Entonces se va a fijar si es positivo y si no es positivo no va a hacer nada. Y lo mismo si es negativo, nunca va a entrar acá. Entonces acá yo tendría que llamar lista números, coma, positivo. Y acá el resultado positivo debería tener la cantidad de números positivos. ¿No? Entonces acá va resultado positivo. Y resultado negativo va a ser igual a contar signo. Contar signo. Lista de números, coma, negativos. Entonces acá vamos a terminar mostrando resultado negativo. Probamos de vuelta, eran 8 y 5, si no me equivoco. 8 y 5. Llegamos al mismo resultado, pero con otro algoritmo. Y es válido. Esta función, fíjense que no cambió. La más específica no cambió. Bueno, ustedes podrían haber devuelto en vez de true, false, none, 1, 0, menos 1. Da igual.
¿sí? Se abstrajeron de otra forma. Pero esta función, y bueno, algunos capaz que no devolvieron nada y pusieron acá la cantidad de positivos y la cantidad de negativos, e hicieron este for. Y en vez de retornar acá mostraron. Y bueno, está bien. Es otra forma de hacerlo. Siempre acuérdense que es importante pensar en la independencia del código. ¿Por qué? Y bueno, porque yo no sé si quiero a futuro mostrar los contadores o guardar los contadores en algún, no sé, en algún lugar. O comparar, decir, bueno, a mí no me interesa saber cuántos hay. A mí me interesa saber si hay más de 3 números positivos para, no sé, que comience un juego. Pero después no me interesa mostrar cuántos números positivos hay. Entonces ahí logramos independencia. Si yo lo muestro acá o lo muestro acá a los contadores, no logro independencia. ¿Ok? Otra vez volvimos al silencio. Ok. Ok. Bien, contesten. Voy a empezar a pedir direcciones. Voy a empezar a ir a darles sopapos así, para que se despierten y empiecen a contestar más. Bueno, me enoja. Me enoja que no hablen. Pero no Aunque te sea para enojes. equivocarse o decir una boludez como Fran. No importa. Perdón, Fran, no. Chiste. Sabes que te quiero. ¿Qué pasó, Fran? A ver, se me cayó Fran. Era joda, Fran. No, me estaba riendo, me estaba riendo. Ah, ok. Estabas riendo en silencio. Bien. Sí, no, pues si me río con el micrófono, no. No. Va a ser incómodo para vos. Bueno. Yo necesito que se vayan a desayunar, se hagan un café grande como una palangana, coman algo